Los que mañana ya serán consejeros iban llegando poco a poco al Parlamento. Algunos charlaban amistosamente, un poco cohibidos por la presencia de los medios de comunicación. Uno de los primeros en llegar, el que será uno de los hombres fuertes de Chivite en el gobierno, Javier Remírez. Creemos que abrimos una etapa nueva en Navarra, donde el diálogo político, el discurso de la política en positivo, la convivencia de las políticas progresistas van a tener protagonismo, con lo cual luego estamos muy felices, primero como socialistas y luego también, por supuesto, como ciudadanos de Navarra. Hoy la protagonista era la ya presidenta María Chivite, pero su toma de posesión ha servido de preámbulo a la del resto de consejeros, que tendrá lugar mañana. Tenemos una tarea muy importante por delante, un reto fundamental de convivencia y de gobernar para todos los navarros y navarras. Me vuelve a tocar estar en el gobierno, mañana tomaremos posesión y hoy toma posesión la nueva presidenta. Yo creo que es un momento sin ninguna duda muy relevante, ¿no? Pues cómo hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, de hacer un proceso que creo que es ejemplar y de construir, digamos, un gobierno entre diferentes, basado en un pacto entre diferentes. Antes del inicio del acto, los miembros del futuro Ejecutivo intercambiaban impresiones y durante el mismo muy atentos a las palabras de la presidenta. Todos coinciden en que quieren comenzar a trabajar cuanto antes. Por supuesto, a partir del día siguiente, o de hecho ya estamos, pues manos a la obra, ¿no? Y con muchísimas ganas de empezar ya a trabajar. Una etapa ilusionante, complicada, pero muy ilusionante, ¿no? Y en la que yo creo que todos vamos a poner el máximo empeño para que salga bien. Yo, por lo menos, particularmente con muchas ganas. Iciar Gómez, que también formará parte de este Ejecutivo, se defendía hoy de los que le acusan por su pasado en HB. Del 91 al 95, precisamente en el 95 fue cuando se produjo el asesinato de Gregorio Ordóñez, que fue el asesinato que me llevó a condenar públicamente, en aquel momento aún siendo parlamentaria, a escribir una carta pública que recuerdo perfectamente el 29 de enero del 1995, en el que me hizo abandonar aquel proyecto para siempre. También han acudido a la toma de posesión las principales autoridades de Navarra, los todavía consejeros del Gabinete de Barcos, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, o la vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Elizo. Tras la toma de posesión era tiempo de felicitar a la presidenta y de prepararse para la suya propia.